¿cómo están? Bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de economía, finanzas, negocios, en donde somos optimistas sobre lo que está pasando en la economía, pero también seguimos preocupados porque este desarrollo de nuestro mercado interno beneficie cada día a más personas. Estamos preocupados porque sea sostenible, porque no nos lleve a una crisis en donde estos desequilibrios que ya no los conocemos, que a veces han sido detonados por muertos en el closet, por deudas, por malos manejos, por corrupción. Tantas veces lo hemos intentado en este país para que la economía crezca más allá del 1 o del 2%. Y con ese mínimo crecimiento que ha tenido la economía, acabo de ver los números en una de las clases que tomamos de economía y ya el Producto Interno Bruto supera los 31.5 billones de pesos. Crece la economía, pero crece muy poquito porque tiene que crecer más de lo que crece la población, más de lo que crece la demanda de empleo. Los grandes números de lo que necesitamos es crecer para dar trabajo a más de 12 millones de mexicanos que cada año piden empleo. Crecer para que toda esa gente que no tiene un buen empleo, que tiene un empleo que está en la informalidad, tenga acceso a prestaciones, a seguros médicos, tantas cosas que se nos han negado a los mexicanos, que los mexicanos de clase media han tenido que pagar en seguros de gastos médicos carísimos. ¿Por qué son tan caros en hospitales privados? La economía no es un tema de querer, es un tema de que funcione, pero se le reconoce al presidente López Obrador el esfuerzo que hizo, expresidente López Obrador. Se reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum está tratando de hacer la diferencia y de lograr que este segundo piso sea el de la ciencia, el de la tecnología, el del desarrollo ambiental. Todos esos son muchos desafíos y vimos cómo en la economía más poderosa del mundo, la economía nos da una nueva lección. Las elecciones las ganó el hartazgo de años de pandemia, en donde los precios subieron, en donde amigos, amigas de economía social vimos cómo las pensiones ya no eran suficientes. Aquellos baby boomers de la década de los 80 quedaron atrás, esos baby boomers que tenían sus pensiones y venían a comprar casas en San Miguel de Allende, en las playas mexicanas, está quedando atrás y los electores en Estados Unidos piensan que Trump, con sus promesas de proteccionismo, de cerrar las fronteras, de hacer a Estados Unidos grande otra vez, pues sea la solución. Por eso en este programa quédese porque vamos a platicar en un ratitito ya con el doctor Alfredo Coutinho, vamos a tener a Natalia von Retek de Bembolere hablando sobre comer bien y con vino. Siempre tendremos el gusto de recibir de ella consejos para tener lo mejor en nuestra cava, pero sin gastar mucho, y tener lo mejor en nuestra cocina para no tener que gastar en restaurantes, porque la pandemia nos enseñó que podemos ahorrar si queremos, pero seguir disfrutando de las cosas bonitas de la vida. Yo soy Claudia Villegas, los estoy leyendo en todos sus comentarios. Vamos por esos likes. He visto que si tenemos más de 200, 300 likes, podemos llegar más o menos a 5,000 vistas. Así que si me regalan poco más de 350, 400, podríamos superar las 5,000, las 6,000, que para un programa de economía no está nada mal. Claro, yo sigo aspirando a tener poquito de la audiencia que tienen mis compañeros en Astillero, que son los reyes de la audiencia, Juan Manuel Ramírez, Yared Arciniega en la producción. Quédese porque vamos a hablar de cómo la inflación ganó la elección en Estados Unidos
¿Y qué pasa acá en México? Porque la inflación no subyacente volvió a cerrar en niveles de 7%. Ya decíamos que habíamos cantado victoria de que había terminado y parece que no. Así que quédese porque vamos a aprender de inflación con mi amigo desde hace 3 décadas, el doctor Alfredo Coutinho. Adelante y quédense aquí en Economía Social. Y amigos, amigas de Economía Social, aquí en el canal de Astillero del maestro Julio Hernández, en Economía Social tenemos el gusto de presentarles esta conversación que vamos a tener con el doctor Alfredo Coutinho, quien está desde Estados Unidos, desde la sede de Moody's Analytics, listo para platicar con nosotros. El maestro Alfredo Coutinho, como ustedes van a observar en esta presentación que nos elaboró Yared Arciniega, pues es director para América Latina de Moody's Analytics. Él es economista en jefe a cargo de análisis y pronóstico económico de la región desde enero de 2005. Es de Chiapas, orgullosamente chiapaneco, y entre 2002 a 2014 fue director del Centro de Pronósticos Económicos de México, una firma de consultoría económica en Filadelfia. El doctor Coutinho es economista formado en el Centro de Investigación Econométrica de México de Wharton Econometric Forecasting Associates, donde fue director de análisis y bueno, también estuvo en Wharton Econometrics en UEFA. Y pues con una experiencia de más de 30 años trabajando en análisis y política económica, consultoría, bueno, pues como les cuento, él es economista, egresado de la Universidad de Madrid, él tiene un doctorado y trabajó con uno de los más importantes economistas premio Nobel. Le agradecemos muchísimo al doctor Alfredo Coutinho. Buenas noches, Alfredo, por estar aquí con nosotros en Economía Social. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto estar contigo y bueno, compartir mis comentarios para tu programa. Muchas gracias, querido doctor. Doctor, Estados Unidos, México, la inflación es el tema que me gustaría platicar contigo, pero ¿qué está pasando con la inflación, querido doctor? ¿Y esto cómo afecta también las decisiones de política monetaria? Bueno, prácticamente la inflación es un fenómeno mundial, un fenómeno global, como bien lo conocemos, como bien nos enteramos a través de las noticias a diario. No es un problema específico de un país, pero bueno, México está inmerso en ese proceso también. Eh, los orígenes de la inflación vienen después de la pandemia, cuando se presentaron eh, algunos problemas de interrupción en las cadenas de producción y cadenas de distribución, lo cual impulsó el precio, sobre todo de las materias primas y de algunos productos en los mercados internacionales. Y más adelante se unió la liquidez monetaria bombeada por los bancos centrales alrededor del mundo y México no fue una excepción. Recientemente, a partir de prácticamente el año pasado, los precios al consumidor en la mayoría de los países se enfrentaron algunos problemas generados por condiciones desfavorables del clima. Pues sabemos de las lluvias, inundaciones, ciclones, tormentas en América Latina, en México, etcétera, etcétera. Y todo esto pues vino a reimpulsar los precios al consumidor. Los bancos centrales han estado haciendo un trabajo de política monetaria de tal manera de traer a la inflación nuevamente a su rango objetivo al menos, y yo diría que la mayoría de ellos todavía no lo han logrado después de ya prácticamente 2 años de política monetaria restrictiva. El caso de México es muy específico, la inflación todavía está aún por encima del límite superior del 4%, mientras que
el relajamiento monetario continúa avanzando en el país, como en la mayoría de los países en el mundo también. Desde mi punto de vista, este relajamiento monetario que se está dando ha contribuido a producir una resistencia de la inflación y por lo tanto vemos que no ha ni siquiera bajado o ha entrado en el rango superior, que para el caso de México es de 3 a 4%. Entonces, ese ha sido precisamente el problema y esa ha sido la reacción de los bancos centrales en el mundo y particularmente en México. Relajamiento monetario, doctor Alfredo Coutinho, ¿cómo podríamos explicarle a las personas? Hay un relajamiento monetario, una política expansiva. En términos sencillos, podríamos decir que hay más dinero en la economía de lo que sería sano para contener el incremento de los precios, doctor. Bueno, el relajamiento monetario, Claudia, se puede explicar como, y particularmente en el caso de México, se explica por la reducción del costo del financiamiento, del costo del crédito, el cual depende básicamente de la tasa de política monetaria que maneja el Banco Central. En este caso es la tasa objetivo a un día de fondeo bancario. Entonces, la Junta de Gobierno del Banco de México determina en cuánto se va a reducir para determinado periodo y eso a su vez y a través del tiempo empieza a generar una presión a la baja en las demás tasas de interés en la economía. Estamos hablando de el costo financiero del crédito a través de las tarjetas de crédito, el crédito a través de financiamiento para bienes duraderos como son los automóviles, los créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, aunque la transmisión de este relajamiento del costo financiero inicialmente por el Banco Central toma meses para que empiece a permear en el resto de las tasas de interés. Entonces, lo que pasa es que este relajamiento monetario genera un estímulo, financiamiento prácticamente a todos los niveles, tanto para el consumo como para la inversión, y eso precisamente hace que se restablezca el flujo de crédito en la economía. Hay que recordar que lo que maneja el Banco Central es el costo de ese crédito a través de la tasa de interés. Y para poder sostener ese relajamiento, esos recortes de las tasas de interés, tiene que compensarlo con cantidad de liquidez monetaria extra en la economía para que se pueda sostener esa nueva tasa de interés. De tal manera que al usuario común, pues le beneficia tanto en los intereses que paga por sus tarjetas de crédito, el costo del financiamiento por obtener un automóvil, ya sea nuevo o usado, y por supuesto también más a largo plazo a través de los créditos hipotecarios. Cierto, doctor. Entonces, la pregunta para la audiencia en este momento que vemos que persiste la inflación, pero que el Banco de México bajó la tasa de interés. ¿Fue prematuro, doctor? Porque también allá en Estados Unidos, pues lo han hecho. ¿Fue prematuro bajar tasa de interés? La inflación ya tiene un nuevo rostro que no estamos observando porque también creo, doctor, que estamos incorporando nuevos elementos. ¿Qué opina usted? Usted ha sido investigador, Alfredo. El asunto de incorporar nuevos elementos como el cambio climático, las inyecciones de recursos a través de transferencias, que como bien decías, Alfredo, no es solamente en México, en muchos países del mundo sucedió. Yo creo, Claudia, que lo que ha pasado es que la inflación ha tenido una tendencia decreciente, gradual, pero decreciente, y ha sido en algunas veces no continua, es decir, puede marcar una tendencia en algún año, pero luego se resiste a continuar bajando. Y actualmente lo que estamos viendo con la inflación en México es que incluso está repuntando nuevamente, de tal manera que si vemos cómo ha evolucionado la inflación en el 2024 y estamos hablando de la inflación general, pues en realidad no ha habido ninguna ganancia en reducción inflacionaria, porque la inflación terminó en 4,7 en diciembre del año pasado y estamos ya en 4,8, a pesar de que en algunos meses bajó de esas tasas, pero cuando lo vemos dentro de la perspectiva anual,
no ha habido una ganancia inflacionaria. Aquí el problema es que cuando se empezaron a restablecer las cadenas de producción y distribución allá por finales de 2022, 2023, por supuesto los precios, sobre todo los precios internacionales, empezaron a disminuir porque había una mayor oferta de bienes y eso hizo que las inflaciones a nivel local también empezaran a bajar. Y esto a mí me parece que dio un estímulo a los bancos centrales para empezar ese proceso de relajamiento monetario. En América Latina, por ejemplo, el primer relajamiento se dio en Brasil en marzo del 2022. En Chile se dio más adelante, en México se dio más adelante también, porque ya había una tendencia decreciente de la inflación. Sin embargo, el problema fue que esa tendencia decreciente no tenía velocidad, era muy gradual y por supuesto se debía más que nada al restablecimiento de las cadenas productivas a nivel mundial y a nivel nacional también. Pero esto generó un estímulo a los tomadores de política económica, que son básicamente los bancos centrales, para empezar ese relajamiento monetario y en algunos casos se exageró. El caso específico de Chile, en donde el relajamiento monetario inició con recortes de la tasa de interés de 100 puntos base. En México se inició de manera gradual con un cuarto de punto porcentual. Sin embargo, el problema es que a medida que se empezó a dar el relajamiento, la inflación empezó a poner más resistencia a descender. Y ahora tenemos que después de más de un año de relajamiento monetario, la inflación todavía se encuentra por encima del 4%, en la mayoría de los países de América Latina, con una sola excepción, Perú, en donde la inflación ya está cerca del objetivo de 2%. Sin embargo, los bancos centrales continúan recortando la tasa de interés a pesar de que la inflación no solamente ya no baja, sino está dando señales de que está volviendo a crecer. Y eso nos indica dos cosas. Por un lado, y descontando los precios volátiles, que son los que realmente están en su mayoría impulsando a la inflación que realmente representa las condiciones de demanda del mercado interno, que es la que en México llamamos la subyacente, todavía se encuentra por encima del 3% objetivo, está cerca del 4%. Bueno, esta parte se puede explicar por el hecho de que la restricción monetaria no ha sido suficiente para consolidar el descenso de la inflación, sobre todo de la inflación subyacente. Tener una inflación subyacente del 4% cuando el objetivo es de 3, pues implica que algo no está funcionando de la manera en que se esperaba. Y en México seguimos relajando las condiciones monetarias. A medida que se relajan las condiciones monetarias, lo que está pasando es que el grado de restricción disminuye. Y si la inflación se está resistiendo y está yendo a la baja, pues a medida que relajemos más las tasas de interés, existe la probabilidad de que la inflación no vaya a converger hacia el objetivo de 3% como se esté esperando. El Banco de México está esperando que el 3% se alcance hacia finales del 2025, cuando las expectativas de inflación no creen que eso se vaya a dar. De hecho, los participantes del mercado piensan que la inflación a finales del 95 apenas se va a acercar al 4%. Entonces, eso lo que nos está indicando es que hay un problema de credibilidad en la eficiencia del manejo monetario. Y no solamente es problema de México, es problema generalizado en los bancos centrales del mundo. Y entonces, doctor, para concluir esta gran conversación, invitándote de nueva cuenta, ¿qué podemos esperar en México en el corto plazo? ¿Cómo prepararnos como consumidores? Y te lo pregunto porque en Estados Unidos lo que se ha dicho en los medios financieros es que el factor inflación en la clase media fue un factor muy importante en la decisión del voto de los consumidores. Aquí en México, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, definitivamente. Yo creo y está probado que el impuesto más regresivo es la inflación. Una alta inflación disminuye el poder adquisitivo del bolsillo, sobre todo de los que menos tienen en el país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mientras seamos condescendientes y complacientes con tasas de inflación
que una, son altas y dos, no son estables, pues vamos a estar generando un problema para la clase trabajadora. Y si la clase trabajadora no está satisfecha con lo que los políticos y quienes manejan la política económica están haciendo, pues lo que va a pasar es que viene un voto de castigo. Y efectivamente, como tú lo mencionas, lo que pasó en las elecciones recientes en los Estados Unidos es que esa clase trabajadora que había estado ya levantando la voz en el sentido de que tenían problemas porque los costos de vida eran altos y que no se estaba viendo un beneficio, no se estaba viendo una mejoría en eso, pues al final de cuentas, cuando fueron a las urnas, emitieron un voto en contra de este tipo de políticas, en contra de este tipo de modelo económico que ha estado vigente. En el caso de México, también ha sido así. Tenemos décadas de saber que cuando la economía no funciona, pues hay una, un ambiente de insatisfacción en la población mexicana y eso al final de cuentas se va a reflejar en la selección. ¿Verdad? Ahora, ¿qué se puede hacer? El Banco Central en México tiene un mandato único, que es cuidar de la estabilidad de precios. Y si ese mandato no se respeta y se presenta complacencia con niveles altos de inflación por cualquier motivo, pues quien va a sufrir y va a seguir sufriendo es la población mexicana, va a seguir sufriendo el bolsillo de los mexicanos. Entonces, el Banco de México tiene una tarea específica que es cuidar por la estabilidad de precios. Y si eso no se cumple o se está retrasando, pues eso va a tener consecuencias en la población, ¿verdad? Entonces, es cierto que al final de cuentas lo que importa es no solamente cuidar la estabilidad de precios, sino también que la economía esté funcionando. Pero el mandato prioritario del Banco de México es cuidar por la inflación. En ese sentido, si no se cuida esa inflación, si no se cuida esa estabilidad de precios, si la inflación no llega a un nivel eh, consistente con el 3% de objetivo, pero también si no se logra anclar la inflación al nivel a esa tasa del 3%, pues entonces no se está cumpliendo el objetivo principal de la política económica. ¿Sospecharíamos, doctor Coutinho, un fenómeno de dominancia fiscal, no solamente en el Banco Central de México, sino en otros bancos centrales? ¿Hay por ahí algún virus de dominancia fiscal que para la audiencia quiere decir cuando las decisiones del Banco Central están buscando favorecer tasas de interés para que no aumente el costo financiero del propio gobierno? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, la dominancia fiscal efectivamente se ha presentado en varios países en el pasado. Es algo en lo que es una trampa, de hecho, en la que caen algunos bancos centrales, sobre todo cuando no existe un firme compromiso con el mandato que tienen. En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el mandato es doble, es dual. Hay que cuidar la economía y hay que cuidar la inflación. En ese sentido, es Pero no posible las ver. finanzas públicas, doctor. Perdón la interrupción, pero no las finanzas públicas. Efectivamente, pero la calibración del instrumento monetario tiene que ser para acomodar las dos cosas, el crecimiento económico y la inflación. Cuando tú cuidas del crecimiento económico, pues estás permitiendo que se generen más ingresos tributarios en el país y que el gobierno tenga una mayor flexibilidad. Eso no implica que el Banco Central, la Reserva Federal, esté obligada a generar o a otorgarle financiamiento en exceso al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Definitivamente son dos cosas diferentes. Pero este caso de dominancia fiscal es un hecho histórico, se ha presentado en el pasado. Yo no puedo decir ahora que eso se esté presentando en la actualidad con el Banco de México. Habría que tener más información al respecto para poder determinar eso. Y ahora, una señal muy específica de dominancia fiscal sería el que el manejo de la política monetaria estuviera acomodando, se estuviera acomodando de tal manera de liberar presiones en la expansión fiscal en el país porque está creciendo de manera importante el déficit público y está creciendo de manera significativa
la deuda en el país. Entonces, ahí podríamos ver que posiblemente se estuvieran dando señales de dominancia fiscal. Pero desde Lo mi cual punto de está vista, sucediendo, doctor, está sucediendo. Esas dos premisas están sucediendo. bueno, sí, tenemos un déficit que está creciendo, hay una expansión, pero hay que reconocer también que eh, eso se dio por la expansión fiscal que se presentó en 2024, que tiene que ver con la transición política. Ha Mm. habido una promesa tanto del gobierno anterior como de este gobierno para hacer un ajuste en el gasto fiscal. Si ese ajuste no se da, se va a generar una mayor vulnerabilidad de la economía. Y además, si el manejo de la política económica da señales de que el relajamiento monetario está obedeciendo más a reducir los costos del financiamiento del sector público, entonces ahí podríamos tener ya algunas señales de una dominancia fiscal en el país. Doctor Coutinho, siempre desde la perspectiva teórica, académica, desde el análisis, platicamos, pero pues siempre muy aleccionador todo lo que aprendemos contigo, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente agradecerte por la invitación, Claudia. Es un placer poder comentar con tu público y por supuesto, estamos aquí para próximas colaboraciones. Gracias al doctor Alfredo Coutinho desde Filadelfia. Hasta la próxima, querido doctor. Hasta luego. Gracias. Y gracias por continuar aquí en Economía Social este viernes. Comienzan ya las fiestas, el bullicio, ya hay muchísimo tráfico. Yo les recomiendo que ahorita que platiquemos con Natalia von Retek, nuestra amiga que nos ayuda en cada emisión, considere quedarse en casa. De verdad, hay mucho tráfico. Y bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Natalia que como siempre, cada 15 días, nosotros quisiéramos que estuviera cada semana, pero gracias Natalia por prepararnos esta recomendación. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Hola Clau, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los de Economía Social? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y ahora les traigo un platillo que es muy sencillo, pero muy sencillo de hacer. Lo hacen en 10 minutos y que además, si lo hacen bien y lo ensamblan bonito, van a quedar, bueno, se van a acordar de mí. Es un tártar de atún. Se hace con un paquetito de cubitos de atún. Les puse una marca de atún que es muy buena, que tiene productos muy buenos y que la verdad es que no, no es muy costosa, o sea, cuesta algo así como déjenme ver, 50 y tantos pesos, una cosa así, 59 pesos. Ujú. Y bueno, o sea, se hace con atún crudo. Ay, eso me encanta, ¿no? Ajá, bueno, no a todo el mundo le gusta, pero mi recomendación es que compren los cubitos de atún congelados Ujú. y que los descongelen en el refrigerador porque al congelar se matan algunos de los, pues, gusanitos o seres que habitan la carne cruda. Entonces, si les da miedo comer el atún crudo, mi recomendación es que lo congelen y que luego ya lo descongelen y lo puedan preparar. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Entonces, es un tartar de atún, así como la carne tártara, Ujú. que es carne cruda también. Entonces, bueno, se supone que la carne tártara es de los tártaros, del Imperio Mongólico, ¿no? Y entonces decían que los jinetes del ejército necesitaban un alimento que pudiera resistir varios días a la intemperie, y entonces ponían la carne
entre la silla de montar y el lomo del caballo y pues se aplastaba. Entonces, si ustedes buscan recetas de carne tártara, van a ver que es como un picadillo, pero de carne cruda y que le echan inclusive una yema de huevo y unas salsas y aceite de oliva. La verdad es riquísimo, ¿no? No toda la gente está acostumbrada a comer cosas crudas, ¿no? Pero bueno, ha ido evolucionando esa receta y se puede hacer tanto con carne de res, con salmón, con atún y bueno, en este caso pues les traje los cubitos de atún Dolores que son fantásticos, son muy económicos y que esta receta les viene saliendo algo así como en 103 pesos. Entonces, No, no ajá, me digas. sí, 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 sí. Y rinde como para 4 o 5 personas. O sea, el tártar se come con tostaditas. Puede ser inclusive un platillo principal. Entonces, está muy bien eso. O puede ser una botana, pero es una botana muy sustanciosa porque el atún es una proteína muy buena, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Muy fácil, o sea, se mezcla el atún con un poco de soya, de aceite de ajonjolí, le pueden agregar un chorrito de soya. Acuérdense que la soya es salada, entonces no le pongan sal al atún. Y agréguenle cebollita cambray picada. Y si pueden, agréguenle los rabitos verdes. Nadie le agrega los rabitos verdes, casi todo el mundo los tira a la basura. ¿Qué No es los el tiren a... cebollín? Es el El, cebollín, ¿no? el cebollín es todavía más delgadito. O Mm. sea, son cebollitas, pero son todavía más delgaditas. Aquí se le conoce como cebolla de cambray y en algunos países de Sudamérica se les conoce como cebolla de verdeo. Y se utiliza la parte verde de la cebolla, también la parte blanca. Es muy intensa en sabor. Entonces, nunca tiren las cebollitas los rabitos de las cebollitas de cambray, o sea, pueden picarlos chiquititos, chiquititos, y entonces eso, además de que les aporta muchísimo sabor, les aporta color. Entonces, bueno, agréguenle la cebollita de cambray picada al atún, los tallitos, jengibre rallado, que jengibre es una raíz también de origen oriental, que tiene un sabor a limonado muy especial y que ahorita que les recomienda el vino, va a ser mucho match el jengibre con el vino, porque Ah, ese sabor a limonado del jengibre combina muy bien con la uva que les voy a recomendar, ¿no? Entonces, le rayan jengibre, lo dejan marinar en el refri un par de horas y aparte piquen aguacatito en cubitos. El secreto es que todo lo piquen chiquitito, chiquitito. Los pican cubitos de aguacate, le ponen limón, le ponen aceite de oliva, le ponen sal y pimienta al aguacate. Y luego el secreto está en que agarren un molde, que si no tienen un molde, bueno, pues pueden agarrar una lata de atún de estas grandes, la abren por los dos lados, la lavan muy bien, y ahí aplastan el aguacate primero y luego sacan del refrigerador el atún que se está marinando en todos los ingredientes que les dije y lo echan a ese molde y también lo aplastan y lo ponen en el plato y ya lo adornan con ajonjolí. A ti que te encanta el ajonjolí, pues la adornan con ajonjolí y le se pueden me poner está haciendo agua la boca, le Nata. pueden poner unas tostadas encima. Yo lo probé en Querétaro, con unas tostadas de estas tortillas de arroz que también venden en el súper orientales Ujú. y frieron la tortilla de arroz, entonces quedó así como una tostadita y la partieron por ahí, les puse fotos y bueno, quedó espectacular. O sea, sabe muy rico, pero además es muy vistoso, ¿no? Y este platillo se los recomiendo mucho con un vino que es muy curioso porque se llama vino de Baja California, es un vino blanco Ujú. de la casa Donato, pero es de Querétaro. Donato es de Querétaro. Y este vino es un vino que es de uva Colombard con Sauvignon Blanc. Y la uva Colombard, es lo que te iba a decir, con el jengibre, combina perfecto con este tipo como de ceviches o de platillos así de pescado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Colombard le aporta al platillo como unas notas florales, frutales,
tiene este vino en particular tiene una nota dulce, pero no es dulce dulce, o sea, es un dulzor acidito muy rico. Es un vino muy sedoso y muy, muy agradable, que yo creo que les va a ir perfecto si hacen este platillo y que les va a salir, híjole, como en 120 pesos por persona. O sea, con Bien. vino y todo. O sea, ahora sí le invertimos un poquito más al vino, el platillo sale en 103 pesos. No, pero es un vino muy, 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 impresionante la presentación. Iba a decir un vino muy digno para 380 pesos. Me parece que si cumple todo lo que nos dices, me parece una gran compra. Sí, claro. Y además, otra vez, pues es mexicano, ¿no? Y eso nos encanta porque bueno, me parece que tiene una parte de uvas de Baja California y las otras uvas son en Querétaro y por eso se llama vino Baja California, ¿no? Pero bueno, al final es mexicano, es un vino nuestro y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De consumir lo nuestro. ¿Cómo ves, Sí, Clau? no, increíble, querida Natalia. Espero que esté yo transmitiendo bien el Sí, encantador video que nos preparaste, porque además eres fotógrafa. No está tan fácil tomar estas hermosas fotos de alimentos. Los fotógrafos, como tú, saben que hay que ponerle bonita luz, que se vea el alimento en su justa, que sea fotogénico el plato. Mira nada más, claro. qué Por delicia. eso les digo que usen un moldecito, usen una lata y hagan su tarta ahí. Y pueden hacer variaciones. Yo he probado el tartar de atún en una base de arroz, como una especie de sushi. Entonces, si tienen un arroz que les sobre ahí, no lo tiren. Entonces, agarren ese poquito de arroz, pónganlo en la base, apriétenlo muy bien, pónganle arriba el aguacate, apriétenlo muy bien, y luego el tartar de atún. Y les queda una cosa que, bueno, se van a acordar de mí porque se los van a chulear muchísimo. Y Y van a poder además, tomar fotos y subirlas al Instagram. sí, que hemos quedado que lo vamos a hacer. Yo tengo ya mis ingredientes para mi sopa de almeja, pero Sí, la voy a complementar con este tarta que se me hizo agua a la boca, porque a mí la carne tártara me encanta. En la ópera venden una carne tártara sí, deliciosa. Así es que no olviden, amigos, Bembolere, la tienda del buen vino, del buen gusto, de la buena comida con Natalia von Retec. Gracias, querida Natalia, por prepararnos esto. Te guardo todos los comentarios de nuestros amigos para claro que sí. que a través de redes sociales les comentemos y que por favor, si lo hacen, pues nos regalen la foto, como ya lo ha hecho nuestro amigo Mario, lo han hecho otras personas, para que sigamos comiendo muy rico, a muy buen precio y que ahora que la inflación repuntó, amigos, vale la pena dejar de ir a restaurantes, créanme. Digo, me encanta si pueden ir en una ocasión especial, pero con la cuarta parte de lo que gastamos en un restaurante, cuatro personas con muy buen vino, Natalia. Pues sí, y además, bueno, nada como la intimidad del hogar, de la casa de los amigos, de la familia y de hacer algo tú con tus propias manos, algo bien hecho, algo que no va a sacrificar tu economía y además algo muy bueno que te va a nutrir y que puedes combinar perfecto con el vino, porque acuérdense que el vino es cultura también. Claro, claro, esto que nos comentabas, Natalia, de cómo era small food o Slow food, o sea, slow comer, o sea, es como la contraparte de del lo fast. contrario del fast food, ¿no? Pero con estos detalles de no solamente es comer lento, sino comer lento, pero ver bonito el plato, pero platicar y estar con la gente que quieres. Ese es el slow food. Y comer cosas que están, este, vamos, que no ir al súper por tus cosas, a lo mejor en el mercado comprar las verduras, a la señora del puesto que se pone los domingos, bueno, vamos, o sea, hacer lo más sustentable posible. También de eso se trata el slow food, ¿no? Y no tiene por qué ser
caro. No Mm. tiene por qué sacrificar tu economía, al contrario. Tiene O que sea, ser puedes justo. justo y además, pues es como una economía de comunidad, ¿no? Entonces, Ujú. aquí, por ejemplo, por donde yo vivo, cada domingo se pone un mercado maravilloso al que no dejo de ir. Y hay una señora que tiene su propio huerto y que cultiva sus verdolagas y su perejil y las calabazas y los champiñones y las setas. Y yo siempre le compro a ella, ¿no? O sea, nada más orgánico que comprarle a ella que tiene su propio huerto. Qué maravilla y qué afortunada, querida Natalia. Te abrazo mucho y solamente me despido recordándoles el sitio de internet de Bembolere, www.bembolere.mx, y ahí Natalia estará feliz de compartirles estas recetas, información. Te abrazo mucho, Natalia. Ya te quiero leer en Revista Fortuna. Ya pronto. Ya Gracias, pronto. Claudia. Y Gracias. también, por favor, entren a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y X, que es @bembolere, y en X es @b-vinos. Y por favor, compartan sus fotos, sus experiencias, y nos va a dar muchísimo gusto de poderlos asesorar, atenderlos y platicar. Claro Gracias, que sí. Claudia. Hasta pronto, querida Natalia. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Bueno, amigos, pues qué delicia, la verdad. Les mando un abrazo en este viernes. Ha sido una semana muy, muy intensa, de mucho trabajo. Guardo todos sus comentarios. Tengo que dejar el espacio para el maestro Julio Hernández Astillero, que tendrá pues todo el detalle, los mejores enfoques sobre la política. Les mando un abrazo y hasta pronto aquí en Economía Social.